Buenas tardes, mi nombre es Karina Fernández. En esta oportunidad le voy a hablar sobre los géneros periodísticos informativos. Géneros periodísticos son géneros que se reflejan el acontecer de un suceso y su interpretación, es decir, la información correspondiente y su comentario o valoración por parte del periodista. Los géneros periodísticos informativos se caracterizan por relatar el acontecimiento a partir de datos concretos, es decir, el autor trata y transmite la información con la mayor objetividad posible, los cuales tienen como objetivo dar cuenta de la actualidad con un lenguaje objetivo y directo sin añadir opiniones. La persona que redacta el texto queda fuera de él o no aparece de forma explícita. Los géneros informativos son la noticia, el reportaje, el objetivo, la entrevista objetiva y la documentación. Importancia de los géneros periodísticos. Su importancia radica en que son herramientas indispensables para elaborar los mensajes comunicativos, de tal manera que influyen en el público a través de las diferentes formas o métodos que utiliza el periodismo para narrar hechos, sucesos y noticias de actualidad. Se podría decir que intervienen en la enseñanza y la práctica de la labor periodística, permitiendo así la consolidación misma de la profesión. Los géneros informativos tienen varios tipos, dentro de los cuales destaca la noticia, que es un relato informativo sobre un hecho de actualidad y de interés público, que se difunde a través de múltiples plataformas de comunicación. Comprende que significa informativo es fundamental para redactar una noticia. Las noticias representan el corazón de la prensa escrita tradicional. Sin embargo, es un género que puede adaptarse a diferentes formatos actuales, como la radio, televisión, redes sociales, plataformas de streaming. Los géneros informativos, como el reportaje, es un producto documental y periodístico que presenta una investigación de manera extensa, detallada. Su propósito es informar sobre la realidad o perspectiva. Es una herramienta comunicacional muy utilizada especialmente en formato escrito y audiovisual. Se aborda un acontecimiento actual o pasado con más profundidad. Se incluyen datos, declaraciones de testimonio o cifras. Por ejemplo, dependiendo del formato también pueden utilizarse recursos gráficos o audiovisuales. La entrevista. La entrevista es una técnica de recopilación y presentación de información. Su objetivo es conocer el punto de vista de una persona destacada dentro de un ámbito. El periodista se prepara y realiza una serie de preguntas al entrevistador. Las cuestiones deben seguir un hilo conductor, pero siempre pueden seguir algunas de improviso. La información se obtiene de un diálogo entre el entrevistador y él o los entrevistadores, siendo este el factor noticioso, por lo que importa su opinión, conocimiento, cifras o perspectiva. Las características de los géneros informativos pertenecen al ámbito literario, ya que son escritos y están destinados a ser difundidos a través de la prensa. Implican una serie de fórmulas de redacción que lo caracterizan. Esas fórmulas componen un sistema de reglas para la redacción. El periodista prioriza transmitir una información. Su existencia de los géneros es necesaria como instrumento pedagógico y de análisis. Se originaron en la tradición de los géneros literarios. Por su evolución, se consideran parte de los medios masivos de comunicación, específicamente al periodismo. El estilo lingüístico se rige por tres características: claro, concreto y conciso. En el editorial no se utiliza la primera persona del singular y el estilo es grave, acorde con el tema tratado. Suele coincidir con la claridad y condición de los géneros informativos. Surgen en 1870 y continúan hasta 1936. Se opone a la prensa sensacionalista y es el antecedente de los actuales géneros informativos.
La pirámide invertida. La técnica de la pirámide invertida consiste en incluir en las primeras líneas del texto la información más relevante para el lector. Su objetivo es captar la atención del usuario para posteriormente ir incluyendo ideas secundarias en las partes más avanzadas del texto e ir guiando la lectura de los usuarios. De ahí que se asocia esta técnica de redacción con la presentación de una pirámide invertida. La idea principal se sitúa en el inicio del texto o base de la pirámide, y las ideas secundarias quedan relegadas al final del mismo o punta de la pirámide. El periodismo es popular, pero es muy popular sobre todo como ficción. La vida es un mundo y la vida se ve en los periódicos, es otra. Fin de la presentación. Muchísimas gracias.